Antes de empezar, quería contarles que estamos lanzando una encuesta. Laura y yo hemos tenido 70,000 discusiones sobre quién escucha cosas de Internet, ustedes qué hacen con su día, por qué les gusta este proyecto. Y para resolver esas dudas decidimos por fin lanzar una encuesta que, si nos ayudan a llenar, va a permitirnos tomar mejores decisiones sobre el futuro del proyecto. Pueden encontrar el link en las notas del episodio, pueden encontrar la encuesta también en nuestra página web, cosasdeinternet.fm. Se llena en 5 minutos, no es nada larga y además la diseñamos para que sea muy bonita, entonces anímense. Gracias y empezamos con el episodio. Primero un epígrafe, el audio de un video de 1958 sobre mimeógrafos. One of the problems found in both business and teaching is that of communication. Letters, of course, can communicate very well to a limited number of people, mostly on a personal, individual basis. But there are broader needs for communication. Mailing pieces are needed for advertising and promotional work. To make this written communication easier and faster, many different machines have been developed. Unos mesecitos antes de que arrancara la pandemia, un buen día yo tuve un dolor abdominal fuertísimo que terminó en ir a la clínica, pasar toda la noche allá, incapacidad, drama médico pues. Sí. Y yo no sé en qué momento, Santiago, los de la clínica se quedaron con mi correo electrónico. Y me enteré semanas después que me habían inscrito a su boletín de correo, a su newsletter. Uh-huh. Y tú, o sea, me intriga saber si te sacaron bien el habeas data, porque se supone que uno tiene que dar su consentimiento para recibir notificaciones por correo. Pero bueno, continúa. Yo no sé, o sea, yo no sé en qué momento pasó, seguramente sí, porque son pues muy organizados. Era la primera vez que yo iba a esa clínica y yo soy una persona muy en control de su correo electrónico, entonces cuando me llegó un email de ellos, supe exactamente el momento en el que habían agarrado mi correo electrónico. Fue esa noche. Uh-huh. De pronto a mí se me olvidó poner la casilla de no quiero que me manden boletines, pero uno en medio del dolor que no se fija en nada, es como atiéndanme, agarren mi alma si quieren. Entonces yo empecé a leer ese boletín de correo y sentí, esta gente, uno viene enfermo y van y lo suscriben a su newsletter. Uh-huh. Y empecé a leer y estaba como la historia de una de las enfermeras, estaban contando de la ampliación de los parqueaderos, estaban explicando cómo era el nuevo triage y yo me encontré a mí misma leyendo con todo el cuidado del caso el newsletter de la clínica. Uh-huh. Y pensé, bueno, todavía no me voy a suscribir. El siguiente mes mandaron otras noticias y yo me encontré a mí misma otra vez leyendo súper interesada y comentando con mi otorrina que opera allá, que tan chévere que era la clínica, que hasta el newsletter era interesante de leer. Y luego arrancó la pandemia y las noticias médicas se volvieron mucho más importantes en mi vida, ¿no? La ocupación de UCIs, los respiradores, la ampliación de la capacidad hospitalaria. Sí. Y ellos contaban esas cosas. Recuerdo con mucha emoción el boletín de correo cuando decían, ya vacunamos a las 5,000 personas que trabajan de planta en esta clínica. La clínica tiene cerca de 2,000 empleados, no 5,000. Pero Laura no me dio permiso de decir el nombre, entonces ni pa' qué corrijo. Y yo me sentí súper feliz. Y ahí como por esos días pensé, no, ya lo mío con los newsletters no tiene vuelta atrás, porque me leo muchos newsletters, pero además me leo hasta el de la clínica en el que me metieron contra mi voluntad. Y todavía no soy la loca de los newsletters, pero sí siento muchos flashbacks de cuando estaba aprendiendo el mundo de los podcasts y es un medio de internet que cada vez me enamora más. ¿Y flashbacks por qué? ¿Cuál es la conexión ahí? Como en el 2012 y en el 2013, cuando yo estaba aprendiendo de podcast, sentía que había mucha pasión alrededor y se hablaba de un medio donde la gente se suscribía, no donde lo bombardeaban, un medio que cubría los placeres, los hobbies y las pasiones más extrañas que tú puedas imaginarte. Sí. Y yo siento que ahorita en español y especialmente en América Latina hay otra vez como una euforia alrededor de los newsletters y como una suerte de moda frente a este medio de comunicación digital. Ok. Y sí, es verdad. O sea, los newsletters están de moda. Y es perfectamente posible que, no sé, 1 o 2 años después de haber publicado este episodio, la gente que está escuchando se encuentra a sí misma más rodeada de newsletters y que más organizaciones en español estén jalando en esta dirección, porque parece que esa es la tendencia, ¿cierto? Pero yo no diría que están de moda, porque es como una moda que lleva 10 años.
Sí, pero la escala importa, en cierto sentido el video está de moda, diría yo. Y es que llevamos unos buenos 20 años en donde, bueno, no sé, 20 años suena mucho, pero YouTube es de 2008, unos buenos 10, 15 años en donde el video empezó a dominar por completo como las, las dinámicas de publicar cosas en Internet. Ujú. Entonces yo siento que depende de qué tanto zoom le haces, la expresión funciona o no funciona. Y claro, te entiendo que si tú dices como, ay no, el video ya pasó, el video es muy 2008, hombre, pues sí, pero cuando lo miras a escala de décadas, es claro que seguimos como en una década muy influenciada por el video. No, incluso como que tú podrías decir, en el siglo XX el periódico estuvo de moda, el periódico de papel. Y Sí, luego en el siglo XXI el video estuvo de moda. sí. Llámese TikTok, llámese YouTube, llámese Instagram Live, llámese como se llame el video. Y en todo caso, yo creo que es justo decir que los newsletters están de moda porque hay distintas noticias que apuntan en esa dirección. Ujú. Por ejemplo, hay periodistas que renunciaron a su trabajo en New York Times y en Vox y en distintos lugares para pasarse como tiempo completo a escribir cosas en newsletter. Y, y el hecho de que lo puedan hacer, de que tengan suficientes seguidores para hacer ese salto, creo que es representativo de que este formato está cogiendo fuerza y como que más gente le está apostando al mundo de los newsletters. Entonces, no sé qué tan de moda están, no sé relativo newsletter a otras cosas, si es que son el gran movimiento o no, pero sí siento que la conversación sobre newsletters en 2021 y por ahí desde 2000, qué sé yo, 17 o 16 o no sé qué fecha le pondrías tú. Yo diría como 2016, pero tú has investigado más. Yo diría que 2014 o 2012. En el London School of Economics sacó un reporte sobre newsletters del 2014. 2016. Los ejemplos son de 2014, pero el reporte salió después. En donde decían que había una gran oportunidad para los medios de comunicación, pero que no muchos lo estaban viendo. Ah, pero Entonces entonces... yo diría 2014. Pero ahí no era moda todavía, era oportunidad. Los visionarios estaban entrando primero. Los visionarios eran el New York Times y el Washington Post. Sí. Pero es que, fíjate, pasa un poco parecido con el mundo de los podcasts, creo yo. Y es Ujú. que, obvio, el formato podcast es bastante más El viejo. medio podcast. Perdón, el medio podcast. Gracias. No, pero es que eso también es debatible, pero bueno, no importa. Te voy a regalar eso. El medio podcast, pues lleva existiendo más tiempo de lo que la moda lleva existiendo. Tú, por ejemplo, hablabas de 2012 cuando te comenzó a llegar ese mundo y en ese punto ya llevaba un rato prendido. Claro, sí. Pero creo que es justo decir, por ejemplo, que los podcasts se pusieron de moda, no sé, en el momento en que todas las celebridades empezaron a tener su propio podcast. Después de Serial, después Claro. de que salió Serial. Pero como que es distinto, o sea, yo entiendo que This American Life estaba desde el principio y bla, 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 y que Freakonomics, pero ver como a Lena Dunham sacando su podcast y al otro día ver a, qué sé yo, Neil deGrasse Tyson sacando su podcast. Pues los de los príncipes de Inglaterra, Meghan Markle y Harry yo no sé qué, que ahorita firmaron su acuerdo exclusivo con Spotify y van a sacar su podcast, y los Obama dejan la Casa Blanca y lanzan su compañía de podcast. Exacto, entonces yo siento que cuando uno ve a los Obama haciendo un podcast puede decir con justicia, pucha, se puso de moda este medio. Mi punto es que ahorita están apareciendo más proyectos que están basados en newsletters y más celebridades están como saltando a ese mundo. Y normalmente en estos temas lo que pasa en Estados Unidos suele pasar acá unos 5 o 6 años después. Pues es que ahí yo siento que es donde nos conviene empezar a hilar fino. Ok, Entonces, hasta ahora vamos en que creemos que hay como una tendencia donde la popularidad de los newsletters va en ascenso. sí. Y no es como que tú y yo estemos mirando el horizonte y tratando de sentir hacia dónde sopla el viento, sino que literalmente leemos un poco de artículos, sobre todo escritos en Estados Unidos, que hablan Ujú. del boom de los newsletters. Y yo me atrevo a suponer, como es relativamente predecible, que eso también va a pasar acá. Sí, pero bueno, o sea, todavía no estoy de acuerdo ahí. O sea, yo aquí, de nuevo, creo que hay que empezar a hilar fino. Vamos en que los newsletters están más populares. Ujú. Y cuando uno dice qué es un newsletter, pues hay varias, igual que con los podcasts, hay varias definiciones. Porque técnicamente es un boletín que hoy en día se envía por correo electrónico masivamente. Ujú. Y hay como distintos géneros dentro del newsletter como medio. Sí, Entonces tú tienes los newsletters
que son muy de mercadeo y muy publicitarios. Sí. Y yo creo que esos llevan, al menos en Colombia, un tiempo rato. Sí, un tiempo larguísimo. largo. O sea, yo no creo que estamos como en el boom del newsletter para Claro. No, Porque ellos llevan mandando correos desde hace 1000 años. sí, desde que tengo memoria mi bandeja de entrada está tapada de distintas empresas y marcas que me mandan pues la lista de descuentos de esta semana, que compré celular, que compré zapatos, que compré lo que sea. Y eso también es un newsletter y es muy de mercadeo y está. Y ahí está, sí. Mm. Y es más, esos correos masivos fueron algo que les sacó de quicio hace varias décadas a la gente que usaba correo electrónico. Porque el correo electrónico fue uno de los primeros medios de comunicación de Internet. Ujú. O sea, cuando se habla de ARPANET, se habla de los correos que se enviaban académicos de una universidad a otra. Y el correo electrónico es como el, el ¿cómo es que se dice? El veterano de Sí. Internet. Sí, Pero luego nos pasó a mucho que los correos electrónicos empezaban a llenar de spam. ¿Y qué es spam sino correos masivos como newsletters? sí, y perdona que haga la aclaración porque es doble, o sea, hay como dos niveles de spam. Hay un spam que es literalmente spam, o sea, estafas, pipís agrandados en internet, o sea, todo ese tipo de cosas que uno no tiene ninguna razón para leer. Y hay otro tipo de cosas que como que es medio spam, medio no. Y es que fui a Falabella y dejé mi correo electrónico porque tal cosa y pum, me aparece ahí una promoción y yo ya no quiero ver más promociones de ellos, pero me siguen llegando. O en todos los lugares en donde uno crea una cuenta en internet y pone su correo electrónico para crear un usuario, ya apareciste en un newsletter o lo que sea. Y más o menos en el 2010, Gmail y otras compañías empezaron a crear filtros, pestañas, mecanismos para separar los distintos correos que llegaban a tu bandeja de entrada. Sí, Y aún no se le olvida, pero Gmail hizo unos grandes esfuerzos por decir, el correo electrónico nos conviene que sea una herramienta útil. Entonces, va a retomar un tris. Estamos en este mundo donde el correo electrónico tipo spam lleva muchísimo tiempo. Sí. Y el correo electrónico masivo promocional, eso no es algo de lo que uno diga, está en boga. Pero también hay otro tipo de emails, que son los que les dicen editoriales, newsletters editoriales, que son los que uno ve como una gema, que son los que tú ves escritores diciendo, ay, tengo ganas de empezar un newsletter. sí, O que tú ves a medios de comunicación independientes diciendo, oigan, ahora pueden leer nuestras notas en el sitio web, pero también vamos a abrir un newsletter. O son los grandes periódicos tradicionales diciendo, ahora vamos a estrenar un newsletter de deportes, que es como, no te tienes que leer todo el periódico, suscríbete a lo de deportes y te mandamos solo los artículos de deportes. Y son esos otros newsletters, los editoriales, los que uno siente que están llamando la atención ahorita mismo. de acuerdo. Sí, cuando yo digo los newsletters están de moda, toca hacer la aclaración. Los newsletters editoriales, los de mercadeo, son el pan de cada día para muchísimas organizaciones. y Desde hace seguir- muchísimo tiempo. Sí, y son como un mal necesario. Yo siento como que los de Falabella o Claro me mandan esa vaina como sin ganas, pero como que les toca. Eso es parte de lo que hay que hacer para vender celulares. Sí. Pero entonces, ¿qué tienen estos newsletters editoriales que hacen que valga la pena ponerles atención? Yo lo que creo es que Internet es un sitio, y esto es un cuento viejo, pero lo voy a echar. Internet es un sitio que nos ha permitido a muchos que no éramos profesionales en comunicación, pues, en un tipo de comunicación, publicar. Entonces, yo no estudié para hablar frente al micrófono en radio y probablemente nunca hubiera conseguido trabajo en una emisora tradicional, pero Internet me dio la posibilidad de publicar mi podcast y compartir aquí ideas que me parecen chéveres del mundo que nos rodea. Ajá. Y yo creo que lo que tenemos aquí en el newsletter es como una ficha que une varias partes y a la vez responde varias preguntas. ¿Y cuáles eran esas preguntas? Si tú quieres hoy en día crear contenido en video, creo que el canal está dicho. YouTube. Hay muchas opciones. Está TikTok, está Instagram, bla, 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 pero YouTube es como el más grande en video todavía. Ajá. Si tú quieres hacer algo en audio, la respuesta es relativamente obvia. Podcast. Sí. Si tú quieres hacer algo en fotos, hay muchas opciones, pero Instagram parece una gran opción. Sí. Pero si tú quieres hacer algo escrito, todavía la respuesta no estaba tan nítida, sobre todo no en español. Pero yo Porque- siento que sí estaba nítida. Los blogs eran la respuesta a eso, ¿no? Claro, pero los blogs tuvieron un auge gigante como del 2000 al 2010. Sí. Y luego todos esos blogs que parecían tan entretenidos,
hubo como una pequeña burbuja que se rompió. Y blogs que tenían miles y miles de seguidores empezaron a tener 0. Y coincidió con la aparición de muchas redes sociales, porque a ti te tocaba con el blog ir activamente a buscar la nueva entrada. Y muchas personas que eran muy populares no lograron convertir esa atención en un modelo de negocio. Ujú. Entonces, como que el mundo escrito igual se quedó, estoy haciendo generalizaciones vastas, ¿no? Sí. Pero igual se quedó muy en los libros y en los medios tradicionales. Ok, Porque uno entra a Wired y sí se lee 2000 palabras. Pero es difícil que esas 2000 palabras igual te las leas en un blog y que alguien logre vivir de tener su blog. Pero entonces los newsletters, es que acabas de decir tantas cosas que siento que es como más despacio. ok, No, o pero sea, por ejemplo, metámosle el freno. porque, por ejemplo, eso de Wired que acabas de decir no me parece tan obvio. ¿Tú crees que Wired ha vivido algún tipo de crisis o que siempre les ha ido muy bien y son populares y todo bien? No, yo lo que creo es que los medios de comunicación más grandes, los que tienen una nómina, digamos los medios, comillas, profesionales, han tenido el placer y el privilegio de seguir publicando en escrito como su principal, medio. Como que El Tiempo, que es uno de los periódicos, el periódico más grande de Colombia, publica podcast, publica videos, pero escrito sigue siendo como su principal canal. Sí, pero el tiempo ha estado en crisis durante varios años y todo el tiempo andan echando gente y en preocupaciones financieras extremas. Claro, pero entonces ahora imagínate un pobre pendejo como yo, que es como, voy a empezar a publicar en internet. Si empiezo por escrito, mis posibilidades de llamar la atención son mucho más bajitas que si arranco por audio o por video. Sí, sí, sí. Y ahí creo que esta frase que tú dijiste, o sea, como que está clara la idea de que los blogs murieron, en parte porque no había plata para monetizar, entonces como que toda mi energía se estaba gastando, entre comillas, de una forma no sostenible. Y en parte porque el acto proactivo, ¿no? Como de buscar mi página web y leer mi blog, era algo que los usuarios en su comportamiento habitual no estaban haciendo. O sea, en el momento en que la gente por hábito se comenzó a meter a Facebook todos los días, los blogs murieron porque es como yo no estoy ahí, me toca compartir mi blog en Facebook y más bien hasta escribo en Facebook y ya estuvo. Y de hecho, Santi, tengo esta cita del director de marketing digital del Washington Post en una entrevista del 2015, donde él dice que el Washington Post era popular en Facebook, muy popular en Facebook, pero de repente la red social cambió los algoritmos y perdieron un montón de lectores. Y entonces ahí, como en ese momento, ellos dijeron, necesitamos encontrar una manera de llegar directamente a la gente, y ahí empezaron a apostarle duro al newsletter. Sí. Curiosamente, ese mismo periodista que menciona Laura, David Beard, hoy trabaja en National Geographic como director editorial de newsletters. Es decir, que terminó especializándose por completo en este medio. Esto era obviamente un movimiento de alguien en la vanguardia de los medios, pero cuando la gente empezó cada vez más a entrar a las redes sociales como su manera de informarse a primera hora de la mañana, pues no solo los blogueros, sino casi todo el mundo que no tenía un canal directo con sus lectores, empezó a depender de los algoritmos de las redes. Claro, y eso se conecta con lo que tú estabas diciendo, que el newsletter es como la pieza específica que tapa un hueco del rompecabezas. Sí, y ahorita mismo, en el 2021, hay herramientas que te permiten no solamente distribuir el contenido, sino de una vez pedirle a tus lectores plata. Entonces ahí de taquito solucionas la otra pieza que no estaba presente en el 2000, que era la de monetización. Porque entonces ahí mismo en la misma página donde tú estás leyendo el correo, le mandas los $2 o los $3 al creador de contenido. Lo otro que a mí me ha parecido bello, y creo que no tengo otra palabra sino bello, del mundo de los newsletters, es que es un medio de comunicación que lleva siglos, no décadas, siglos, y es como este género que cambia con cada nueva tecnología de la información y la comunicación. ¿Y por qué? ¿Por qué te conmueve eso? Yo no sé, es como la belleza de algo que muta pero persiste. ¿Te acuerdas cuando estábamos haciendo el episodio de educación en línea? Ajá. Que yo te dije, Santi, no hay que hablar de educación en línea, sino de educación a distancia. Es esa misma idea de algo que es importante siempre, cómo educar en distancia, pero que cambia según la tecnología de la comunicación del momento. Entonces, cuando lo epistolar era la forma más rápida, la educación a distancia era epistolar.
Cuando llegó la radio, la educación a distancia era con radio. Cuando llegó la televisión, hubo programas de educación a distancia en televisión. Y ahora que estamos en Internet, hay educación en línea. Pero si algún día llega el Internet triple cuántico, puede que la educación sea triple cuántica. Ok. Y el newsletter ha tenido una transformación similar. ¿Y averiguaste la historia? ¿Cómo empezó? ¿Cuáles fueron como los grandes hitos? No sé si me sé la historia, pero tengo un par de cosas históricas que me parecieron bonitas. A ver. ¿Cuál te imaginas tú que es el origen del newsletter? Pues yo supondría, así como súper especulando, que salió la imprenta y no solo imprimieron libros, sino como que había algún tipo de impresión más barata, más de un papel que uno dobla en la mitad. Es que, bueno, voy a hacer una aclaración ahí. Los newsletters viejos son para mí como la circular que mandaban en mi colegio. O sea, que en mi colegio, cuando tenían noticias, le entregaban, además es nuestro colegio, perdón, pero le entregaban a uno como una carta para los papás y me la daban a mí en la mano. Yo me la llevaba en la ruta a la casa y se la entregaba a mis papás y mis papás abrían un papel que fue impreso en el colegio y que tenía noticias de lo que sea, no importa. Y en ese mismo espíritu siento que los primeros newsletters tenían que ser como jugar al periódico, como estamos jugando a que tenemos un periódico, pero esto no es propiamente un periódico para todo el mundo, es un periódico para la comunidad. Y tenemos este problema, además, que no sabemos exactamente cómo traducir newsletter a español. O sea, la traducción literal sería carta noticiosa. Ajá. Y en español yo le digo boletín de correo, le digo circular, le digo como simplemente boletín. Ajá. Alguien le podría decir... Bueno, no importa, pero en español yo siento que hay muchas publicaciones que en inglés se llaman newsletter, pero aquí tienen distintos nombres. Uh-huh. Pero bueno, digamos que la traducción literal, volvamos a la traducción literal, es como carta con noticias. Sí. Y en el siglo XVIII había una publicación en Boston que se llamaba Boston News-Letter. Ajá. Hoy en día se dice newsletter, una sola palabra. Pero yo creo que esa publicación nos hace ver que era una carta que tenía noticias. Sí, punto. sí. ¿Y cuándo se empezó a usar el newsletter? Bueno, pues esa hipótesis tuya de cuando teníamos la imprenta era fácil imprimir noticias para una comunidad, era también mi sospecha. Pero la imprenta se inventó en el siglo XV, 1400 algo. 1440, aunque la fecha no es muy exacta. El artículo académico que hablaba más atrás en el tiempo de newsletters abordaba el nacimiento del newspaper en paralelo al newsletter. Ajá. Lo cual me llevó a una pregunta que yo jamás en la vida me había hecho, que es como, ¿cuál es la diferencia entre newsletter y newspaper? Sí. Porque es que yo siento que hay cosas del mundo impreso que se llaman tal cual lo que hacían en su momento, Ajá. pero que a uno se le olvida. Para mí un periódico, o sea, si yo digo periódico, la imagen que aparece en mi cabeza es un papel gris que uno dobla y, o sea, como un lugar donde uno se informa. Sí, la cosa con la que uno envuelve el pescado. Pero piensa por un segundo en la palabra periódico. Sí, yo sé, de periodicidad. Bueno, pues es que hubo un tiempo en el que uno no le llegaban noticias recurrentemente. O sea, hubo un tiempo en el que no había eso. Y entonces cuando empezó a haber algo que te informaba con periodicidad, le pusieron periódico. Uh-huh. Y entonces hay una profesora que estudia el origen de las publicaciones periódicas en la Universidad de California en Santa Bárbara. Penélope, acuérdame por favor el nombre completo de la profesora Rachel. Rachel Scarborough King, una académica que se especializa en comunicación epistolar, literaria y noticiosa del siglo XVIII. Entonces, corría el siglo XVII, o sea, 1600 en adelante, y la imprenta ya era algo que existía en nuestro mundo, pero igual era una tecnología costosa. Sí. Y la gente se informaba principalmente por cartas. Cartas que llegaban de amigos, de familiares, de oficinas. Cartas que típicamente no se podían mandar de manera masiva. Entonces, si tú querías saber qué estaba pasando, si tú vivías en Inglaterra y querías saber qué estaba pasando en Estados Unidos, alguien te escribía una carta. Ok. Y hubo un grupo de personas
Ella sobre todo habla de Inglaterra porque ellos tienen unos archivos con cartas de esa época. No sé cómo sería en Colombia y me encantaría saberlo. Entonces ella habla de cartas que empezaron a escribir unas personas donde reunían las noticias que llegaban en otras cartas. Entonces digamos que Ah, como una carta que hacía un resumen de todas las distintas que llegaban. sí, como una metacarta. Ajá. Como que nos llegó una carta de la oficina en Nueva York. ¿Cómo se llamaba Nueva York? En Nueva Ámsterdam. Nos llegó una carta de la oficina de, no sé, pescado de Nueva Ámsterdam diciendo tal cosa. Nos llegó una carta de la señora Elisa de Roma diciendo tal otra cosa. Nos llegó una carta de yo no sé qué. Entonces hacían estos newsletters manuscritos. Ujú. Y ahí empezó a establecerse un hábito que era muy loco para ese momento de la historia, que era como pagar por recibir noticias escritas en forma de ¿Y correspondencia. por qué loco? Me parece lo más sensato del mundo. Pues sí, pero como lo narra esta profesora, pues era un hábito que no estaba construido. O sea, puede que tú recibieras correspondencia con frecuencia, pero la idea de un lugar que reunía las noticias y que tú pagabas por él y que te llegaba una vez a la semana o una vez al mes, era un hábito que todavía no estaba formado. Claro, pero suena súper astuto cuando lo dices. O sea, no se me ha ocurrido, no tenía ni idea que existía, pero apenas lo mencionaste fue como obvio. Me imagino un poco de gente como haciendo 200 copias de la misma carta a mano, un poquito ya como con el músculo desarrollado para poder sacar todas las cartas del día y si además cobraban por eso, pues tanto más lógico que alguien se ponga a reunir correspondencia de distintos lugares para hacer una versión resumida que la gente más interesada en estar al día pueda leer. Sí. Y entonces ahí, de nuevo, todo esto, el contexto que conocemos es de Inglaterra. O sea, que conocemos para este episodio tú y yo. Ujú, Y entonces ahí tenemos los newsletters. ujú, Y te estoy hablando de 1660 más o menos. Luego en 1665 se fundó el primer periódico impreso en papel, doblado. O sea, literalmente se habla de print run, ujú. como que corre impreso, que se llama el London Gazette. Y este periódico era paralelo a los newsletters manuscritos y tuvo un montón de problemas de credibilidad muy chistosos. Uno de sus problemas es que los periodistas escribían con base como en sus apreciaciones y la gente decía que eran editorializantes porque no citaban ninguna carta como fuente informativa. Ajá. En cambio, el newsletter siempre decía de qué carta salió la información. Otra cosa es que mira lo chistoso que era el mundo antiguo. Un periódico necesitaba un tiempo de preparación, ¿no? Mientras tú escribías, mientras tú montabas en la imprenta la plancha que ibas a imprimir, imprimías, doblabas, distribuías. Mientras tanto, el manuscrito, apenas te llegaba la última noticia, ponías a los clérigos a escribir y nacía como con noticias de más de última hora. Ajá. Entonces, mucha gente recibía, digamos, el newsletter escrito a mano y el newsletter impreso y creían más en el escrito a mano, porque sentían que era más inmediato y que siempre citaba cartas que llegaban de algún otro lugar. Pero claro, con el paso del tiempo. Y lo otro que me pareció interesante así de chisme es que el London Gazette estaba destinado y se describía a sí mismo como una publicación para caballeros y negociantes, Claro. como para ese nicho de personas sirviendo una necesidad de una comunidad. Está interesantísimo porque, por lo que estás diciendo, es como si antes de que el periodismo existiera, en el sentido de tener a una persona que está con la misión de averiguar qué ocurre en el mundo para poderlo compartir, como que el origen más básico era, no, alguien que ya está más o menos informado porque está en otro continente y está viendo en la nariz lo que le está pasando, por el puro ejercicio de comunicación epistolar, es el periodista. O sea, que nuestra primera fuente no es pues el investigador que está tratando de entender cómo se mueven los mercados, sino un comerciante que desde Boston me escribe a Inglaterra: esta mañana no se vendió nada de té. Y ya, o sea, no te lo digo como periodista, te lo digo como yo que Yo vendo soy la té, fuente. no pude vender té y les estoy informando para que sepan porque esto es importante por X o Y motivo. Exacto. Y Rachel, la profesora de la Universidad de California, dice, por ejemplo, que hay unos newsletters de mercaderes en Viena, donde una persona a primera hora de la mañana recibía las cartas de muchos comerciantes de otras tierras y luego se iba a un bar y los leía en voz alta. Y ese era como el newsletter
de los mercaderes. Claro. Y luego esa y eso se volvió después una publicación impresa, y luego se volvió un periódico para la comunidad de mercaderes de Viena, y luego tuvo como 100 años de existencia. Y es una de las publicaciones más antiguas, dice ella, de como comunicaciones periódicas. La publicación que está mencionando Laura es la lista de Lloyd, pero hay un par de confusiones. Esa lista salió de Inglaterra, de uno de los bares donde se leían cartas con noticias. Sin embargo, la práctica de reunir correspondencia de mercaderes tenía antecedentes muy importantes en Venecia. Y esa es la otra confusión. Laura dice Viena, pero se refiere a Venecia. Pero el origen fue recibir cartas de mercaderes de otro lugar y leerlos en voz alta en un bar para que todo el mundo estuviera informado a primera hora del día. No, o sea, mind blown. Muy chévere. Y es muy curioso porque yo siento que lo que está pasando ahorita en Internet, donde cada persona puede tener su comunicación epistolar con su comunidad, es eso mismo. Es como yo con mi newsletter, esta vez por correo electrónico, voy a informar a las personas que quieren saber sobre mí. O sea, es en cierto sentido como si Internet nos hubiera llevado otra vez a 1600, donde uno informa por cartas. Pero ahí yo siento sí y no, porque si me permites ofrecer resistencia, creo que lo que caracteriza a los newsletters editoriales es que son en sí mismos una forma de contenido. No es simplemente como ven, te informo de lo que está pasando, sino que hay muchísimos textos que Sí, son tienes reflexiones razón. sobre política acá en bla, bla, bla. O Tienes razón. la lección que aprendimos, o sea, No, está te muy... lo concedo. Si quieres seguir, sigue, pero por favor no. Pero entonces ven, te cuento qué más aprendí leyendo la investigación de la profesora Rachel. Ella dice, muchos de mis colegas académicos, cuando estudian el origen de los periódicos, de los newspapers, se remiten a la imprenta y hablan de la imprenta como la tecnología que permitió que este medio de comunicación floreciera. Claro. Pero, argumenta ella, en realidad fue el newsletter manuscrito el que sentó las bases para que el newspaper existiera. Y dice ella que, y aquí tengo los años exactos, entre 1660 y 1720 el periódico y el newsletter se complementaban y era algo que la gente leía como una cosa o la otra. El periódico finalmente triunfó, ganó la batalla cuando ocurrieron dos cosas. La primera es que la tecnología de impresión mejoró y ya un punto donde era evidentemente más rápido imprimir periódicos que escribir newsletters a mano. Sí. Y la segunda es que Inglaterra instauró su sistema de correspondencia postal. Y eso hizo que uno pudiera distribuir el newsletter directamente eso hizo que uno pudiera distribuir el periódico directamente a la casa de las personas. Antes, cuando yo te estaba hablando del newsletter y el newspaper, el lugar donde lo consumía la gente eran en librerías, en puestos de revista y les tocaba como ir a buscar la publicación. Pero ya con un sistema postal, la publicación llegaba a ti. Muy cool. ¿Y en qué momento el newsletter se volvió como el periódico de la comunidad? Pues ese fue como uno de los temas que a mí me hizo querer buscar la historia. O sea, yo no estaba buscando el origen del newsletter en la Inglaterra del siglo XVII. Yo lo que quería saber era en qué momento el newsletter se había vuelto, lo que tú dijiste, como un medio de comunicación central para comunidades. Sí, como la circular del colegio que uno le llega a los papás, que se la mandan con los niños a los papás. Exacto, y estaba preocupada por la versión impresa de los newsletters. Pero ¿sabes qué, Santi? No encontré ningún artículo ni de prensa ni académico, ni ningún video explicativo, ni nada que me dijera exactamente la respuesta. Uh-huh. Yo para este episodio hice una línea de tiempo y tengo un hueco enorme del siglo XVIII al siglo XX. O sea, no sé muy bien cómo se popularizó que la gente pudiera pagar por como tener una circular de su comunidad, pero sé que hay hitos. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en 1920 se inventaron esta cosa que era el mimeógrafo, que después de la Segunda Guerra Mundial se volvió muy popular y es como, imagínate, una fotocopiadora, pero manual. El mimeógrafo fue inventado a finales del siglo XIX, pero es verdad que se volvió parte de la vida cotidiana de las personas después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la producción masiva lo convirtió en un producto asequible. Entonces tú tienes como un cilindro donde pones con stencil lo que quieres reproducir
y cuando ya el rollo queda como con la circular en tinta, le das vueltas y empiezas a imprimir copias. Y el mimeógrafo fue muy popular en colegios, fue muy popular en empresas y sobre todo en la década de 1970 hubo un par de periodistas que se salieron de medios de comunicación grandes, te estoy hablando del Washington Post, te estoy hablando del Chicago Tribune, para crear sus propios newsletters. Y ellos tienen entrevistas diciendo, pues me compré un mimeógrafo y empecé a distribuir mi newsletter. Otro hito ocurre en la década de los 70, cuando, según reporta Wired, las corporaciones se dieron cuenta que podían mandar material a promocionar por correo físico a la gente. Y ahí es que ellos dicen como que los newsletters se volvieron corporativos. Y yo me imagino que son pues empresas contratando impresores para hacer como circulares publicitarias y mandarlas a la casa de las personas. Eso en los 70. Pero lo que sí me parece interesante del newsletter, independientemente de que sea impreso o digital, es que siempre hay historias de comunidades alrededor de él. Y tengo este ejemplo de la mitad del siglo XX del Club de Mujeres en Publicidad y su newsletter, que en principio parecía simplemente un boletín de noticias para que la gente del club se enterara qué estaba pasando. Pero espérate, ¿el Club de Mujeres en Publicidad, eso es el nombre oficial de una organización? Sí, Women's Advertising Club. Ah, ok. O sea, había un club específico del que tú estás hablando. Sí, había un club social en Filadelfia y luego en Nueva York de mujeres que empezaban a entrar al mundo laboral como profesionales de la publicidad. Uh-huh. Y en ese club tú pagabas una membresía y tenías, no sé, acceso a beneficios, pero sobre todo recibías un newsletter. Okay. Y en principio no parecía tan prometedor. O sea, ¿qué compartían en el newsletter? Compartían estilos para vestirse profesional en la oficina, compartían actividades para educarte a ti misma, compartían fotos de eventos sociales, compartían cuando alguna mujer era ascendida en su oficina. O sea, en principio parecía como una circular. Ajá. Pero luego yo me encontré con un estudio de una profesora canadiense que dice, miren cómo las mujeres profesionales de Filadelfia y Nueva York ascendieron en la fuerza laboral mucho más que mujeres en otra profesión. En unas décadas donde las mujeres estaban como luchando por la igualdad en las oficinas, esta profesión de publicistas logró llegar como a ciertos niveles de igualdad más rápido que las demás. Y ella argumenta que el newsletter fue clave para eso, porque compartir información profesional, tener una comunidad, apoyarse mutuamente profesionalmente, fue clave. Y ya en el 2020... O sea, clave como yo sé cómo vestirme porque mis compañeras me dicen, sé dónde conseguir trabajo, ese tipo de cosas. Sí, incluso estuve hablando con esta mujer de Filadelfia y me dijo que dijera esto en la oficina de trabajo. O sea, como que esa comunidad, confianza e información, pues argumenta esta profesora, ayudó a que esta profesión se fortaleciera y ella rastrea todo al newsletter. Escuchándote decir eso me pongo a pensar que, pues como que ahorita tenemos las cosas también un poquito al revés, porque en lugar de tener una comunidad que se comunica a través del newsletter, uno tiene ganas de publicar a ver si la publicación misma construye una comunidad. La verdad sea dicha, creo que ambas cosas son válidas y que en el mundo de los newsletters muchas realidades en paralelo coinciden. Uh-huh. Por ejemplo, yo encontré este youtuber que se llama Just a Printer, que es un tipo que tiene como una impresora que no es gigante de una editorial, ni tampoco chiquitica como la fotocopiadora de la esquina de mi casa, sino como una pequeña empresa con máquinas muy sofisticadas. Y él tiene un video donde imprime, dobla, grapa y manda por correo newsletters de uno de sus clientes. Y a mí me encantó porque en pleno siglo XXI él muestra cómo el newsletter en papel sigue estando vigente en paralelo al newsletter digital y su boom. Y eso que hace ese impresor es lo que yo me imagino que ocurría en el siglo XX. Tú ibas a donde tu impresor de confianza, le dabas tu newsletter, lo mandabas por email y le llegaba a tu comunidad. Mi punto es que en el mundo de los newsletters, que es tan absolutamente antiguo, pero también parece estar en boga, sobre todo en español, pues hay muchas realidades que conviven en paralelo. Ahora, ¿qué onda con los newsletters en el 2021? Más allá de que se siente como una moda que lleva 10 años gestándose, ¿en qué estamos al momento de grabar este episodio? Tú te estabas describiendo al principio de esta grabación como alguien que ya incluso lee lo que le manda la clínica, no sé qué, hablando de sus historias de médicos.
Pero yo siento que la mayoría de personas, por lo menos yo me incluyo ahí y sospecho que mucha gente en la audiencia, ni siquiera tiene buenas asociaciones con el correo electrónico. La idea de revisar tu correo no les parece como, uy, voy a volver a meterme en Instagram, que es tan adictivo y quiero volver a refrescar a ver qué hay en Instagram, sino que el correo electrónico para muchos es como harto. O sea, entre las promociones, noticias, notificaciones y las cosas de trabajo con las cadenas interminables, siento que es un espacio del que uno no quiere saber tanto. Entonces me gustaba, o sea, tenía la idea en esta intervención de decirlo explícitamente, ¿no? Como, ¿cómo es posible que los newsletters puedan ser algo entretenido o interesante si todos o muchos estamos tan hastiados de la idea de una bandeja de entrada llena de cosas y si para tantos el correo electrónico genera como asociaciones negativas? Ya, eso era lo que quería decir. Te entiendo, yo también he tenido esa experiencia de abrir el correo electrónico y sentir como, ay, ¿por qué? Qué jarterita. Pero, Santi, desde el inicio del correo electrónico en los 90 hasta hoy han ocurrido muchas cosas. Y creo que hay aplicaciones hoy el día y servicios que le han bajado la intensidad de correspondencia al correo electrónico. Por ejemplo, muchas empresas usan hoy en día Slack para comunicaciones internas. Y cada mensaje de Slack es un email menos. Pero también tenemos ahora como formularios para inscribirse a proyectos, bases de datos. Hay un montón de cosas que han hecho que de pronto la correspondencia no sea tan necesaria. Pero bueno, yo entiendo que igual yo soy una persona que tiene un uso de su correo electrónico particular, digamos, porque cuando yo entro a mi bandeja de entrada no está llena. Yo trato de organizar todos los emails en carpetas, en niveles de prioridad, en pestañas de promoción principal, etcétera. Y yo creo también que hay que resaltar que lo que te decía antes, que plataformas como Gmail han hecho que sea mucho más fácil tomar el control de la bandeja de entrada. Y en esa medida, cuando yo abro mi correo electrónico, puedo como ir poniendo los newsletters en un lugar para que cuando llegue mi momento de descanso y quiera leer cosas interesantes pueda entrar y ahí están. Un poquito como la actitud de tus papás o mis papás cuando se suscribían a una revista y la leían en su tiempo libre porque era interesante. ¿Y tú sientes que te transformaste? O sea, ¿tú crees que siempre ha sido así o crees que hubo algo que te fue llevando en esa dirección? Yo creo que yo hago parte de las personas que se abrumaron con las redes sociales. Ajá. Y eso es algo que tú ya me has escuchado varias veces. Cuando yo entro a Twitter, siento que la cantidad de la información es mucha y la calidad de la información es demasiado variable. Porque al lado de un tweet que tiene un meme, puede haber un tweet que parece ser información falsa y puede haber un tweet que es una discusión supremamente rica y exquisita de algo. Sobre todo los periodistas y las personas que trabajan publicando cosas se arman unas súper discusiones en Twitter y uno es como, wow, hay joyas. Pero está al lado de un meme y está al lado de una persona diciendo algo desinformado y es para mí como muy abrumador. En curar las suscripciones de newsletter que yo leo cada semana, encuentro una forma de otra vez tener el control de las fuentes donde me informo y tener como fuentes que yo sé que son buenas, digamos. O sea, tú dirías que el paso a paso para enamorarse de un newsletter es como paso número 1, hastiarse de las redes sociales. No sé, yo solo estoy contando mi caso, no No, sé. yo sé que estás contando tu caso y que esto no es como una ley para todo el mundo, pero Sí, pero es muy chistoso, es que paso número 1, asquearse. Pero sí, es que yo siento que eso es un elemento importante en la nueva narrativa de los newsletters porque algo retro, como es el newsletter e incluso el podcast, se vuelve más relevante en el contexto de comunicación actual cuando uno se fija en las cosas que nos tienen cansados. A mí personalmente me toca mucho la narrativa de las suscripciones porque para mí, como para muchos, fue una tradición que YouTube dejara de notificar regularmente sobre las publicaciones de los canales a los que uno se suscribió. O sea, en ese contexto el newsletter me empezó a parecer algo que ya tiene más sentido, como que ya puedo entender por qué esto vale la pena. En la medida en la que hay un vínculo directo. Sí, en la medida en que se renueva la promesa a la suscripción. ¿Quieres suscribirte? Dale, te va a llegar todo. Y ese punto de la suscripción afecta a ambas partes. O sea, tú como creador de contenido o como una empresa que quiere estar en contacto con sus clientes o como un medio que quiere estar en contacto con su público, le duele que los algoritmos de las redes sociales
rompan ese pacto de como la comilla suscripción. Sí, total. Pero uno como audiencia también es como, hey, yo quería recibir el contenido de esta persona o de esta organización y tú me rompiste esa promesa. Sí, me llevaste ahora por hoyos negros en YouTube que me ponen a ver un montón de videos. Ahora estoy viendo videos de Fórmula 1 como un diablo y no me acuerdo de cuáles eran los canales chéverísimos a los que estaba suscrito. Sí, pero la suscripción de un newsletter sí es confiable y es certera. Claro. Tú te suscribes, bueno, pues, o sea, de pronto siempre hay un correo que no llega, pero en teoría es confiable. Tú te suscribes al newsletter del Washington Post y vas a recibir un correo electrónico en tu bandeja de entrada que si tú no lo abres es tu decisión, pero te va a llegar. Cuando abras tu bandeja de entrada, ahí va a estar. Les cuento que hace días Facebook lanzó su plataforma para publicar newsletters, Bulletin. Y hace un rato Twitter compró la suya, Review. Si el renacer de los newsletters está relacionado con el cansancio de muchos hacia las redes sociales, ¿no les parece curioso que Facebook y Twitter se unan al movimiento? Bueno, eso es una ficha, pero la otra ficha son los servicios de distribución. Y la distribución siempre ha sido clave, desde la anécdota que te conté del siglo XVII hasta hoy. Y hoy en día tenemos servicios que se encargan de que los newsletters funcionen, de que lleguen confiablemente a sus audiencias, que las personas que valoran ese trabajo puedan aportar con dinero a los creadores de contenido y como chéveres de leer, como una buena plataforma que no falla, etc. Y yo creo que el mejor ejemplo de eso ahora mismo es Substack. Yo estuve conociendo Substack para este episodio y me parece una nota. El tema es que utilizan Stripe como plataforma de pago, que es una plataforma como útil en muchos países, pero no en Colombia. Y eso, pues como que le quita un poco la chéveridad, al menos aquí en Colombia. Pero tiene muchas cosas de fina coquetería. Por ejemplo, tú puedes grabar con tu propia voz el audio del texto que acabas de escribir dentro de Substack, sin saber usar ningún software de edición de audio. Ahí mismo lo grabas. Es muy fácil de leer como blog, o sea, tú puedes entrar como al historial de un newsletter y ver muy chévere lo que esa persona ha escrito antes. Pero también cuando llega a tu correo electrónico funciona divinamente en ese espacio de la bandeja de entrada. Y entonces, ahora que hay periodistas que literalmente se salen de sus medios para ponerse a escribir un newsletter solitario y vivir de eso. Pues ahí es donde ocurre la tormenta perfecta, porque tienes servicios de correo electrónico cada vez mejor estructurados, aunque hay gente que odia el correo electrónico, pero démosle el beneficio de la duda a Gmail. Tienes redes sociales con algoritmos traicioneros que nos muestran el contenido que nos va a dejar pegados a la plataforma, pero no necesariamente el contenido que nosotros le dimos suscribirse, seguir, like, etc. Y tienes unas herramientas de distribución y monetización que nacen específicamente para suplir esas necesidades. Quiero agregar algo que ni Laura ni Santi dijeron. Varios periodistas gringos han renunciado a su trabajo antiguo para hacer newsletters, y eso no solo habla del resurgimiento de este medio sino también de los problemas que existen con la publicidad como fuente de financiación. Algunos de ellos reportan que quieren escribir a su propio ritmo, y no tener la presión de generar millones de clics. Y entonces el newsletter se vuelve algo que ya está más robusto, pero también como un elemento que tú quieres tener en tu checklist de canales de comunicación. No solo para organizaciones de medios, sino para empresas, que es como tú vas a lanzar tu tienda de bicicletas, pues le abres una cuenta en Instagram, le abres una cuenta en Twitter, le abres una cuenta en TikTok y le lanzas un newsletter. Empieza a ser algo como asentado en nuestro mundo, en su versión digital. Sí, y ahí creo que hay una pregunta interesante que es sencillamente ¿por qué? Quiero decir, yo he visto distintas organizaciones que se sienten obligadas a tener una cuenta de Twitter porque todo el mundo tiene que tener redes sociales, pero no saben exactamente qué hacer con ella. Y cuando tú dices que el newsletter se volvió o se está volviendo parte de esa lista de cosas que sí o sí tienes que tener, creo que es chévere preguntarnos ¿por qué? Porque es que sí o sí, si uno tiene una empresa que vende bicicletas, le toca tener un newsletter de mercadeo. No necesariamente de mercadeo, porque es que también ahí se ve un poquito que es un espectro, no es solo como hay mercadeo o hay editoriales, sino que si tú lees como de mercadeo digital, buena parte de los consejos que da la gente ahí es como crear valor en newsletter.
voy a echarme un discurso de 2 minuticos, pendejo, que creo que puede ayudar, Cuéntame todo. que es, digamos que tú quieres vender algo en internet, o en general quieres Camisetas de cosas de internet. Exacto. No, mentira, hagamos un ejemplo, el que yo dije, una tienda de bicicletas. Sí, y pues hay un libro que me pareció bastante interesante que se llama The One Page Marketing Plan, en donde explican un poco cómo hacer un plan de mercadeo. Y para mí ese libro fue importante en esta conversación de newsletters porque como que mostraba en dónde es que encaja esa pieza en el mundo del mercadeo. Ujú. Y lo que el libro básicamente dice es que si tú logras conectarte con una persona que podría comprar tu bicicleta, lo más probable es que esa persona no esté lista para comprarla. Son poquitos los clientes potenciales tuyos que están como a un clic de distancia, que están ya listos para comprar, ¿no? En el mundo de las ventas por internet. En el mundo de las ventas en general, como Ok. si tú quieres que la gente te compre, el man creo que habla de algo así como de cada 100 personas que van a recibir tu publicidad, digámoslo, no sé, 60 nunca te van a comprar nada, o sea, olvídalas. Pero hay otro 40% que puede estar distribuido en un 10% que está listo para comprar y un 30% que podría en el futuro tomar esa decisión de comprar una bicicleta, pero no hoy, no ya mismo, y si tú los obligas a decidir, van a salir corriendo. Entonces lo que el man dice con el newsletter es que es una forma de mantener esa relación con Como esas un personas. arrocito en bajo. Como un arrocito en bajo, tal cual. Es como, yo sé que tú no estás listo, pero no podemos perder este vínculo. Ya nos encontramos, tú ya te metiste en mi página web, ya miraste mis bicicletas. Es como, no nos olvidemos, como si esta relación no se puede enfriar así nomás. Entonces, lo que el tipo dice que es como la práctica estándar es a esa persona que no está lista para comprar, pídele que te deje su correo. Y entonces tú le estás mandando constantemente mensajes como para mantener viva la relación, de forma que el día en que por fin estén listos para comprarla, la compren contigo. Y esa relación puede ser, o sea, creo que cuando la gente dice construir valor, es como el email que le mandas, no es como, oye, acuérdate que tengo unas bicicletas muy chéveres, sino, ¿cómo cambiar una llanta a bicicleta? Claro. Entonces la persona aprende a despinchar, o en teoría aprende a despinchar, aun cuando todavía no tiene su bici. Sí. Pero ese aprendizaje le va antojando del producto. Sí, y para mí eso fue revelador porque le dio sentido a algo que yo no conocía o no tenía claro cuál era el sentido. Porque lo que el man en el libro de mercadeo te está diciendo es, número 1, no trates de lograr que la gente te compre, eso es demasiado ambicioso. Más bien trata de conseguir un correo electrónico. A eso es a lo que quieres llegar. Todos tus Google Ads, todos tus Facebook Ads, todos los anuncios que botas por ahí, tienen como objetivo que la gente deje su correo electrónico. Si te compran, genial, felicitaciones, pero ese no es el punto. ¿Por qué? Por lo que ya expliqué. Entonces luego ahora tienes una lista de correo con gente que estuvo cerca de comprarte. ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Solo les vas a tocar en la puerta a decir hola, aquí sigo, hola, aquí sigo? No, te toca de alguna otra forma mantener una comunicación que genere valor. Entonces ahí aparecen todos estos newsletters de mercadeo que están más como en el espectro que camina hacia lo editorial. O sea, sigue siendo mercadeo, yo quiero que me compres una bicicleta, pero de repente voy a escribir un artículo, como dices tú, de cómo despincharlas o de cómo las bicicletas son buenas para el medio ambiente o para la salud. Y arranca como ese newsletter que es, ven te cuento más del mundo bicicletero. Pero ahí yo diría que ese es el newsletter que es puente, como puente para conectarnos. ¿Puente entre qué y qué? Una empresa y un potencial cliente, un podcast y sus oyentes, como un camino. Y el mundo de los podcasts brillante y nuevo que estábamos describiendo hace un momento es el newsletter donde el newsletter es el destino. Sí, total, ya te entiendo. Porque es como, hay un tipo de newsletter que uno recibe que es full mercadeo, que es como bicicleta, 40% de descuento, dale clic acá. O sea, estos son los newsletters de Claro que yo recibo todo el tiempo. Sí. Y los que están suscritos al newsletter de cosas de internet ya saben esto, pero me da vergüenza decir que yo recibí un newsletter que parecía un volante publicitario que decía descuento en celulares Samsung y ese fue el detonante para ir a comprar mi celular. Sí. Yo no fue una cosa apresurada, yo ya llevaba varios meses pensándolo, pero ese newsletter fue el pasito final. Sí, y eso es publicidad.
O sea, básicamente es publicidad en tu bandeja de entrada. Publicidad, mercadeo, como ese camino que lleva a la venta. Y yo creo que podemos estar de acuerdo en que es harta, pero Ujú. también podemos estar de acuerdo en que es lo suficientemente efectiva como para que Falabella, Claro y demás sigan mandándola todo el tiempo. Para la muestra, tú compraste un celular cuando te llega un correo de Claro. Pero esa es la cosa, yo siento que la gran mayoría detestamos esos correos. Sí. Pero las empresas no dicen, voy a dejar de mandarlas porque esto fastidia a mi cliente. Es que esa es una conversación interesante. Yo sospecho que lo que las empresas dicen es algo así como, ¿cuál es el costo de mandar 40.000 correos a la base que ya tenemos, o 100.000 o los que sea? Ujú. Y es muy bajito, es muy, muy bajito. Entonces, si yo logro que un porcentaje, aunque sea chiquito de todas esas personas, termine comprando el producto que estoy promocionando, valió la pena. Como que a la gran mayoría les estoy mandando un ruido, pero a unos pocos les estoy mandando lo que necesitan para convertirse. Y yo no sé ellos cómo hacen para evaluar si la gente que resulta fastidiada queda demasiado fastidiada, pero pues parece que tienen razón, porque igual yo tengo Claro en la casa. O sea, puede que me manden 70.000 correos mamones, pero igual les estoy pagando por mi servicio de celular, igual les estoy pagando por mi internet. Entonces no sé si ellos en algún punto dijeron, bueno, tal vez no vamos a ser la marca más adorada del mundo, pero esto va a funcionar. No sé. Total, ahí tenemos un ejemplo de newsletter que es puro mercadeo. Ahí el objetivo es que compres la bicicleta. Hay un newsletter intermedio que trata como de generar valor. Y lo digo en broma, pero yo también creo en eso, que es como voy a tratar de lograr que tú te enamores de mí. Y entonces te Ok. voy a hablar de buenas bicicletas y te voy a hablar de cómo inflar tus llantas, pero sigue siendo verdad que al final del día lo que quiero es convertir esa interacción en una venta. Ok. Y ahí estoy de acuerdo contigo en que ese newsletter sigue siendo como un medio hacia un fin, Ujú, no un fin en sí mismo. ujú. Y el fenómeno cool que estamos viviendo incluye newsletters que son un producto editorial. ¿Dónde pondrías tú los newsletters que son como para generar comunidad? Pues depende de qué tipo de contenido es, pero sí Mm, siento que están más en el lado del espectro de quiero que la gente lea el newsletter en sí mismo. no, yo sé, es que yo siento que en el mundo de los newsletters, y no hablo solo de los newsletters de internet, sino también en los de papel, de, no sé, como el del colegio, en mi universidad, yo creo que yo ya te he contado esto, pero había una época como en el 2013 y 2012 donde yo quería encontrar una beca. E iba a la oficina de relaciones internacionales de mi universidad y en la sala de espera, mientras tú hablabas con los asesores, tenían lo que solo puedo describir como newsletter, Ujú. una hoja en este papel brillante revista doblada por la mitad con noticias de universidades que tenían convenios con la mía, de estudiantes que se habían ido y habían vuelto, de tarifas con descuento en X y Y universidad jesuita. Era un newsletter. Y yo siento que ellos no querían que tú te volvieras, comillas, cliente de la Oficina de Relaciones Internacionales, pero sí querían como informarte de esto que estaba ocurriendo en esta pequeña comunidad de estudiantes que querían viajar o que habían viajado. Y yo siento que el propósito de esa publicación era simple y llanamente como Que tú supieras. que tú supieras y te sintieras parte de. La única palabra que se me ocurre para describirlo es comunidad. Y lo chistoso es que después yo me fui a China, volví y publicaron una carta mía ahí de cómo me había ido en el viaje. Saliste tú en el newsletter. Sí. Ay, no sé, ahora que me dices eso me pones a pensar porque siento que hay muchos escenarios en donde los intereses son varios, no solo uno. O sea, yo sí creo que parte de la razón por la cual la universidad hacía esa publicación era para que más gente se postulara y que ellos podían medirse a sí mismos como en cuántas postulaciones para esas becas y cosas estamos recibiendo. Ay, sí, señor. Maldita sea, era un newsletter de mercadeo, pero yo lo estaba viendo romántico. Porque ellos, por ejemplo, hacían convenios con otras universidades y no suficientes estudiantes se postulaban. Ujú. Sí, señor. Y también, así con el mismo espíritu de mercadeo con el que estaba hablando hace un segundo, cuando uno se pone a investigar sobre modelos de membresías y donaciones, cosa que hemos hecho y tú especialmente has hecho mucho más acá en Cosas de Internet, el newsletter siempre aparece como una pieza clave del rompecabezas. Es como, si tú quieres tener una comunidad que ayuda financieramente en el proyecto, no basta pues con tuitear y con publicar tu podcast. Tiene que haber un espacio íntimo que se llama el newsletter. Creo que primero hemos abusado de la metáfora del rompecabezas y la ficha que falta. Gracias por notarlo. Y segundo,
El newsletter de cosas de Internet, que es algo que estrenamos hace muy poco tiempo, es una manera de estar conectados todas las semanas, ¿cierto? Sí, para nosotros es una forma de resolver el problema de no publicamos casi nunca. La gente nos olvida frecuentemente. No sé si eso tiene sentido. Entonces, pues por lo menos como estamos ahí reportándonos, estamos ahí contestando preguntas que aparecen y Estamos presentes. estamos presentes. No, sí. ¿Y tú dirías que todo este episodio fue una manera sin vergüenza de promocionar nuestro newsletter? Yo creo que esa fue la idea original que tuvimos cuando dijimos, wow, pongamos ese tema como tema de los episodios. Oigan, suscríbanse a nuestro newsletter. Pero Pero esta conversación me parece divertida en sí misma. O sea, siento que el motivo o el propósito del episodio fue cambiando. La pregunta que sí me queda es si nuestro newsletter es editorial o de mercadeo. Porque por un lado nosotros queremos, honestamente, mandar un correo chévere. Algo que sea agradable de leer todas las semanas. Pero no deja de ser cierto que también lo estamos haciendo como parte de las recomendaciones de cómo tener una comunidad que le ayude a uno a financiar el proyecto. no tengo la respuesta. O sea, yo siento que es ambas. O sea, hay que ser honestos en decir que es las dos cosas. Queremos que sea lo más entretenido posible para la gente que se suscriba y al mismo tiempo quisiéramos que estén, comillas, tan enamorados que le den clic al botón que dice apóyanos.